Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Por venir a compartir este café con nosotros y charlar un ratito de la vida. Al contrario, gracias por la invitación. No, por favor. Vos sos escritor, hay toda una cosa que no sé si es mito, realidad o qué, del escritor y el café, el escritor en el café escribiendo, leyendo. ¿Vos sos de ese tipo de escritores o no? ¿O es un mito? No, no es un mito, hay mucho de eso. Tiene que ver también con la tradición. Durante muchos años se reunían en los cafés los escritores, los intelectuales, muchos de ellos pasaban ahí un largo rato porque tenían más comodidades que en sus propias casas, pero es un mito, sí, sigue siendo un lugar de encuentro de escritores y artistas, los cafés y demás, y el café es una muy buena excusa, o el mate, para intercambiar una charla. No, yo soy de un orden quizá más marcado por el ejercicio del periodismo gráfico, claro. Es decir, que es el periodismo escrito, donde el oficio se define en un entorno distinto al del café. Ahora más bien, metódico, ¿no? Mucho más metódico, sí. Y los últimos largos años, con la incorporación de la tecnología, si bien permite alguna flexibilidad, es decir, cuando durante muchos años yo hacía, por ejemplo, periodismo en un lugar de donde funcionaba un diario, por ejemplo, o en la casa de uno con la máquina o la PC, o la notebook, da otra agilidad. Claro. Pero no es en mi casa. En mi caso yo trabajo más en tu estudio. En mi casa. Más. Sí anoto cosas cuando voy a tomar un café, algo que sucede. Así de tomar de la realidad. Totalmente. Cosas. Sí. Bueno, claro, escribiste un libro, uno de los tantos que escribiste, La plegaria del vidente, como establece, uno de los libros que más trascendencia tuya ha tenido, ¿no? Que tiene condimentos tomados de la realidad, ¿no? Sí, yo lo escribí, inclusive, está muy buena la observación, a caballito del ejercicio del periodismo. Yo empecé cubriendo los casos de desapariciones de mujeres del Mar del Plata para el diario La Razón, que yo era el corresponsal en ese momento. Y a partir de la cantidad de información que fui viendo y que me fue provocando fantasías, bueno, hice una ficción alrededor montada sobre la realidad, es decir, sobre un caso real yo conté una ficción. Pero en un límite complicado, sobre todo porque vos publicaste el libro cuando todavía el caso estaba dando vueltas. Obviamente la resolución creo que al día de hoy tampoco está. Es difícil, claro. ¿No? El límite entre la ficción y la realidad, sobre todo cuando te manejas en un medio como Mar del Plata, la gente se conoce, ¿dónde está el límite entre una cosa y la otra? ¿No? Es un mundo, te entraste en un camino complicado. Sí, lo que vos decís está seguro, fue así. Inclusive con muchos personajes que hay en el libro, son personajes de nombres cambiados de personas que conozco, hay situaciones que son estrictamente de la realidad. A otros les avisé, por supuesto, claro. O entrevisté a muchas personas y le dije, mira, yo en realidad esta parte lo voy a usar para una novela, pero en general hay una aceptación. Sí, hay en el caso concreto de ese libro, que se refería a un caso policial muy dramático, claro. Muy trágico, de mucha trascendencia, sí me encontré con algunas aristas complicadas porque
uno se mete con, por ejemplo, en este caso con la policía, con cierto tipo de investigaciones. Sí, ¿estás haciendo una denuncia real o es parte de una ficción? Sí. Hubo momentos en que el libro circuló en ámbitos judiciales, claro, o del Ministerio de Seguridad. Te decían, Carlos, vos tenés una información que, no la querés, que no la querés dar o no querés dar tu fuente. Hubo amenazas también. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien. Un café con crema. Mira, muy bien. Yo un café chico. Bárbaro, Gracias. Pero bueno, forma parte del juego de la ficción y la realidad. Sí. Lo que vos decís tiene que ver con algo muy importante. La ficción, aún aplicada al campo de la realidad, nos ayuda para expandir nuestra percepción de lo que sucede alrededor. Y esto es muy bueno porque ese es el campo de la literatura. Claro. Y hoy, donde las posibilidades de ficcionalizar la realidad son tan amplias, como decimos hace un poquito, no hay cosas que no pasan, pero se televisan. Claro. La ficción aparece como un elemento de la misma realidad. Es decir, nosotros vivimos rodeados en parte por la ficción y en parte por la realidad. La subjetividad es un campo ficcional. Claro. Es decir, lo que uno cree, le parece. 3 testigos de un accidente no dicen lo mismo, pero en 3 accidentes distintos. Ahí hay un campo fenomenal para la ficción. ¿Cuál es la voz que uno escucha o la voz que uno se pone a interpelar? En el caso de la novela La plegaria del vidente, yo usé 3 voces. Que en la película, cuando se hizo, se usó una sola, ¿no? Pero usé la voz de un policía, que yo entrevisté mucho tiempo, un policía investigador, para ver sus giros, cómo era, cómo hablaba. Claro, el vidente. El vidente, también entrevisté videntes, o más mujeres que hombres, porque hay más mujeres que hombres en el campo de la evidencia, cómo se manejan, y un periodista que me articulé a mí con un par de amigos periodistas, con sus vicios y sus métodos. La película los vicios no eran tuyos. No, los míos eran las virtudes. Pero bueno, uno termina entrando en la historia de una manera u otra, con sus subjetividades, bueno. Porque además, Carlos, si vos hubieras elegido contar la misma historia, pero en Chicago, en Policial Negro o en donde fuera, que sería también hasta liberador de ciertos compromisos, pero vos quisiste ambientarla, como creo que toda tu obra, gran parte de tu obra, en la ciudad de Mar del Plata. Sí, toda mi obra es en Mar del Plata. Y en este caso fue un caso muy particular, que cuando empecé a trabajarlo y lo continué y se publicó, que fue entre 91 y 2000, el caso estaba muy vigente. Claro. De hecho, hay muchas situaciones que no se han resuelto todavía y hay participaciones de la política, la justicia, los medios comprometidos con el pasado que todavía no se han aclarado. Así que bueno, mismo cuando se dio la película y se estrenó hubo interés, y me acuerdo haber visto a caras conocidas de Mar del Plata interesadas en ir a ver qué pasaba ahí, ¿no? Sí, a ver quién figuraba. Pero bueno, era una ficción. ¿A quién se parecía el actor? Claro, Rani, en realidad el comisario, ¿qué hace Rani? ¿Quién es el? Claro. Pero bueno, la verdad que si uno se pone a desmenuzar, tienen todos nombre y apellido, y ahí también hubo situaciones, ¿no? Con eso. Pero bueno, forma parte del juego del arte en una sociedad. Ese mismo modelo no lo replicaste en otro libro tuyo, ¿no? No, en si realidad... tomaste elementos de la realidad, digamos, no en un caso tan sonado. No así, no. Sí usé muchos elementos, pero en una historia que es el Manual del Caníbal, que es una historia de 100 años en Mar del Plata, que es un libro con el que es mi caballito de batalla, un libro que me encantó hacerlo, escribirlo. Es una historia de 100 años del país, en 100 años de Mar del Plata, a partir de un restaurante que está en la calle Irigoyen y Rivadavia, que era el almacén Buenos Aires que existió, de una familia de cocineros que vive allí, y que el último es un cocinero caníbal, ¿no? Que es una metáfora de nuestra sociedad que parece devorarse una y otra vez a sí misma. Y ahí sí aparecen muchas situaciones de la vida real que tienen que ver con cosas que pasaron en Mar del Plata y en el país, que están mezcladas con el imaginario y la ficción, ¿no? Pero bueno, en el extranjero el libro se tradujo a 6 idiomas, sí. y en el extranjero, por ejemplo, hay notas del diario El País de España donde dice, bueno, una historia de 100 años que a través de la ficción y la cocina nos permite entender qué pasa con Argentina. Porque en el extranjero les cuesta entender qué pasa. No, a nosotros mismos nos cuesta, imagínate a los extranjeros, claro. Más todavía. Sí, pero bueno, está bueno también saber que una historia local de nuestra propia aldea también puede resonar en otros lugares con otras idiosincrasias y con otras culturas, ¿no? Sí, sí. Por suerte, en lo que es mi obra, que está muy focalizada en el Mar del Plata y muy puntualmente enraizada en las historias de Mar del Plata, porque a mí las escenografías que yo suelo usar, la locación que yo uso es Mar del Plata. Una casa, un lugar, ciertos hábitos, ritmos, inmigrantes, familias, en fin. Acá está la locación de dónde pasan las cosas que yo cuento. Entonces,
Por ahí uno imagina, ¿y esto a quién le va a interesar? Sin embargo, no. Interesa mucho porque la percepción individual permite comprensiones generales. Es decir, si hablo del mundo, lo de mi pueblo, Claro. funciona bastante así cuando uno cuenta una historia que tiene valor simbólico universal. Sí. Y el Manual del Caníbal impactó en ese sentido. Cuando se tradujo en Rusia, por ejemplo, una editorial muy importante, muy grande de Rusia, que hizo una edición importantísima, porque bueno, Rusia son 500 millones, 400 millones, lo que es Rusia y la Federación, Claro. sí, una edición muy importante. Ellos en la promoción que hicieron del libro dicen, bueno, una historia de la Argentina y de la actualidad que por fin llega a Rusia y que permite entender cosas que pasan. ¿Que ¿No? pasan en Argentina, o en el mundo? En el Claro. mundo. Sí, porque en ese libro, por ejemplo, está lo que son las inmigraciones, que es un fenómeno global, internacional, de mucha tensión hoy en día, es decir, las comunidades que migran, cómo se borran las fronteras cuando las comunidades migran, qué pasa con los lugares en los cuales ayer eran un país, hoy son otro, y dentro de unos años vuelven a ser otro. Eso permanentemente, y en el caso concreto de Rusia se vivió mucho. En el libro se tradujo también en Japón, y a Japón le interesó mucho esa perspectiva de cómo el tiempo va actuando sobre la comunidad, pero cómo a su vez la comunidad va haciendo cambiar la percepción que del tiempo se va teniendo. Si nosotros los argentinos tenemos la percepción de nuestro país que se tenía hace 50 años o no, no. Sin embargo, estamos en el mismo país, bueno, y esas variaciones a los pueblos que tienen mucha tradición y mucha historia encima, les interesa sobremanera comprender. Porque nosotros somos jóvenes, entonces si nos remitimos al pasado, estamos en 100 y pico de años. Uno habla de San Martín y dice el bisabuelo, parece el bisnieto de San Martín. Pero en otras comunidades, que el pueblo de mi madre es del año 900, 800. La historia te queda mucho más lejos. Estamos perdidos en esto. Entonces yo voy a mis ancestros españoles, me pierdo en los tiempos, claro. A la época casi de la invasión árabe en el siglo VIII. Y así todas estas comunidades. Entonces les interesa mucho esa percepción de qué sucede a lo largo del tiempo. Tomás café, Bueno, Carlos, porque estamos. esto es café de verdad, ¿eh? Sí, claro. Tomás, Tiene una pinta bárbara. Y el café sigue siendo un buen interlocutor para hablar de literatura, sí, muchos problemas literarios los resolví con amigos, escritores, tomando un café. Sí, tal cual. ¿Y Mar del Plata te da? Porque vos siempre elegiste volver una y otra vez o no salir de Mar del Plata pudiendo hacerlo. Y seguramente algunas cosas, algunos procesos, adelante con el café, te hubieran sido más sencillos si hubieras estado en Capital, por nombrar algún lugar, ¿no? Ni te digo si te hubieras estado en alguna otra ciudad del mundo, a lo mejor en las ciudades centrales del mundo. Pero vos elegiste seguir contando tus historias de acá y desde acá. ¿Y por qué? Y es mi lugar en el mundo. Mar del Plata es mi lugar en el mundo. ¿Solamente porque naciste ahí, acá, o...? Está buena. Yo me sigo preguntando, porque me parece que la respuesta... ¿Tuviste la opción de ir a otro lugar? Sí, de quedarme. Yo estuve, cuando terminé el colegio secundario en el 72, me fui a vivir a Europa un poco más de un año, y ahí tuve un primer momento de decisión. Me podía haber quedado allá, pues tenía la nacionalidad española, o volverme, tenía que volver por el servicio militar, Claro. Y decidí volver. Después tuve oportunidad también de irme, o a Buenos Aires, o a España también, y siempre decidí quedarme, aún con ofertas muy buenas de trabajo, pero preferí quedarme acá y me doy cuenta que este es el lugar en el cual me siento en casa permanentemente. Me voy 3-4 días de Mar del Plata y no es la palabra extraño, pero hay una expresión que da origen a la palabra nostalgia, que es nostos en griego, que es un querer estar en el lugar en el cual uno se siente que está con su familia y sus afectos. Es el motivo que empuja a Ulises a volver a la isla de Ítaca después de 20 años. Y sentir nostalgia es como sentir las ganas de estar en el lugar en el que uno siente que está bien, con la gente que lo quiere, con la gente que uno quiere, los lugares que le significan algo, y eso a mí me pasa en Mar del Plata. Yo voy a Capital Federal y estoy 3-4 días y ya me quiero ir. Este espacio de poder una charla, tomando un café, mirando el mar. Yo sé que el mar está ahí a la espalda, es un referente, para mí el mar, las cosas que cuento siempre, el mar está de por medio,
autores que no viven en lugares marítimos les pasa lo mismo, pero a la inversa. Se sienten como que el mar les provoca por ahí, los intimida. Claro. Las muchísimas buenas literaturas son surgidas a partir de la relación con el mar, ¿no? Toda la literatura clásica nuestra surge de una relación muy íntima del hombre con el mar, tanto la griega como la latina, Claro. toda su relación con el mundo del mar, que es totalmente muy distinta a la fantasía de las literaturas surgidas como pueden ser los cuentos de las 1001 noches, que son de desiertos, del desierto. donde las relaciones son de otro nivel de abstracción, de inquietud y demás. O sea, ¿vos crees que el mar atraviesa la sociedad marplatense en general? Sí, totalmente. Forma carácter, no ayuda, sino forma parte de la manera en que uno entiende el mundo. La comprensión, la identidad que uno se forma en su relación con lo cotidiano es muy distinta del hombre de mar al hombre de montaña o de desierto. Una vez me dijeron que lindo Mar del Plata es una ciudad que tiene final. Porque si no son ciudades que... Yo lo veo al revés. Claro, que en un principio... Que lo veo abierto. O pongámosle otros términos, que tiene límites, Claro. ¿no? Que tiene un margen mensurable, Sí, ¿no? sí. Que si no el agobio de también la continuidad, ¿no? Y el límite, la falta de límite entre un lugar y el otro, ¿no? No, está bien, eso es una lectura del que no vive en el mar. Para mí es Me lo totalmente dijo alguien que no opuesto. vivía en Mar del Plata. Claro, sí. A mí la sensación es totalmente, debe ser la sensación, me imagino, de Colón mirando el horizonte y diciendo tiene que haber un mundo nuevo. Claro. Y la imagen que yo tengo del Mar del Plata, sobre todo cuando estoy en la costa, cuando la pienso, es del mundo que está más allá, no más acá. Inversamente, estando en lugares de montaña muy de encierro, la sensación es de qué opresión hay acá. Y hablando con personas que han nacido, se han criado en esos lugares, el mar nos intimida, prefieren imaginar al mar como la frontera, Claro. y no como el abismo. La muralla de edificios, como Claro, podría ser. el mar narrado por quienes no estaban en el abismo es el mar cerrado con abismos, con el monstruo del otro lado. Quien nació, quien se siente, por eso los pueblos marineros han sido los grandes descubridores, ¿no? Y los grandes aventureros, los vikingos, los ingleses, españoles, portugueses, pueblos de aventura, y a mí me gusta eso. La literatura es una aventura, Sí, una claro. aventura para descubrir mundos nuevos que nos permitan completar el mundo que tenemos, que nos parece difícil de comprender y además nos parece insuficiente. Cuando tomamos todos conciencia de la brevedad, de la fugacidad de la vida, decimos, bueno, tiene que haber algo más. Y la literatura da eso, el arte lo da, ¿no? Esa posibilidad de imaginar que hay mucho más de uno mismo de lo que te rodea, ¿no? Y salirte un poquito de la realidad. Sí. Y Mar del Plata me da esa sensación que yo necesito de emociones, de que es el lugar en el que se pueden contar cosas que van mucho más allá de nosotros y que dentro del campo de la ficción nos enriquecen y nos permiten comprender mejor qué es lo que está pasando alrededor, porque es muy difícil entender lo que pasa alrededor. Y Sí, cada día realmente. más. Aún cuando uno mira la televisión o se informa, es muy difícil comprender lo que pasa. Y cuando pasan cosas muy graves en la sociedad, como en estos días que estamos cruzados por noticias trágicas y dramáticas y de justicias de mano propia y de otros dramas, a veces es muy difícil comprender qué hacemos nosotros en esos mundos que están más cercanos a la precivilización que a la actualidad. Y ahí aparece el arte. Y ahí aparece el arte para tratar de explicar, ya sea... Salvarnos un poco. Sí, tratar de ayudarnos a entender qué pasa, ayudar a entender, porque no da respuestas. Yo creo eso, ni la literatura cuenta respuestas, sino que formula preguntas y nos da imágenes y emociones y sensaciones que amplían nuestra realidad cotidiana, que a veces se pone muy gris y muy oscura, muy triste y muy limitativa. Yo me imagino que Mandela, 27 años encerrado en un cuarto de 3x3, con una mínima ventanita, tiene que haber tenido una capacidad de imaginación para pensar en un futuro diferente y en algo más allá, que seguro pasó eso, y que tiene que haber dado por la ficción, por la utopía, es decir, algún día voy a salir de acá y me voy a encontrar con un mundo que no es este. Creo que el arte ayuda a que eso suceda, que nos dé esos elementos que muchas veces en la cotidianidad no encontramos para decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, imagínate que sos tal personaje, bueno, pero me venís con un libro. ¿Por qué no? Sí. Si muchas veces las respuestas están en la fantasía, los chicos, viste, no dicen eso. Voy a hacer como... Claro. Yo tengo una hija chica de 3 años y pico, con los cuales uno tiene unos diálogos maravillosos porque desde la fantasía te ilumina la realidad.
Porque sí, todos los prejuicios y las inhibiciones que nosotros sí tenemos. Claro, porque además el chico vive una relación directa con la realidad y nos recuerda que en esa relación directa la fantasía forma parte de la vida cotidiana. Porque lo que él cree es la realidad. Si uno lo cree, uno dice, bueno, los monstruos no existen. Si vos crees que no existen, pero el día que vos creas... El temor que puedes sentir es real. Totalmente. Es que a veces el miedo se transforma. El miedo que te roben es un monstruo también. Esa simbolización de las situaciones cotidianas están dadas por el arte y permiten comprender. El Guernica, por ejemplo, es una expresión maravillosa de lo que fue un bombardeo a un genocida a un pueblo. Bueno, esa ruptura de las imágenes permitió simbolizar, porque por ahí muchas personas no entendían qué pasaba. Bueno, esto pasó, el desmembramiento de la sociedad. La segmentación, la ruptura de la belleza, de la armonía de la vida, de todo eso que a veces pasa en un segundo. Y bueno, la literatura ayuda y uno escribiendo también se enfrenta con esos fantasmas. No esté enfríe el café. Estaba pensando, mientras escuchaba atentamente, en que el ejercicio del periodismo gráfico que vos has hecho durante muchos años, el ejercicio del periodismo gráfico convencional, en algunos puntos es como completamente contrario a este camino del arte y la búsqueda de la sensibilidad y la emoción que te permite interpretar la realidad. El periodismo convencional va por otro camino, ¿no? Se complementan, se contraponen. Eso está bueno. En general, el periodismo tradicional, gráfico, se ha valido de la crónica, es decir, el relato en tempore de los episodios de la vida cotidiana que tienen relevancia social. Eso cuenta el periodismo, que es lo importante para la sociedad. Bueno, lo contamos en jugo de crónica. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los personajes involucrados? ¿Qué consecuencias tienen? Ahora, ya desde hace unos años, la incursión digital ha modificado bastante lo que es el contenido de los medios gráficos, particularmente los diarios, y hay un inclinarse hacia un relato más de color, más de experiencia personal. Hay una incursión muy fuerte en la primera persona, es decir, la subjetividad. Yo, de hecho, las columnas en La Nación las escribo en primera persona. Antes todo se escribía en tercera persona. Bien fue impersonal, visto, claro. Fueron vistos, se grabó un programa. El cronista lo más invisible posible. Sí, ya no. Ahora el cronista es un protagonista de la realidad que le cuenta a sus convecinos, y va la expresión, le cuenta al público qué es lo que está pasando y cuál es su experiencia personal con eso que pasa. Claro. Entonces el relato de un episodio determinado, según quien lo escriba, tiene un matiz distinto. ¿Será que en un mundo donde lo que ahora sobreabunda es la información, lo que vale ahora vuelve a ser la subjetividad y el análisis y la interpretación de la realidad por la persona? Sí, la subjetividad está teniendo todo, es decir, la realidad. Guarda, hay una confrontación con esto, te metes en terreno interesante. Hay una confrontación sobre lo que es el relato de la realidad y la realidad misma. Es decir, la subjetividad tiñe la realidad con una mirada determinada que aproxima a quien la lee de una manera inestable. Es decir, lo que nosotros conocemos de la realidad es inestable. ¿Qué significa inestable? Que no estamos seguros de que eso es la realidad. Por ahí estamos seguros de que algo pasó. Hubo un terremoto, hubo un terremoto. Ahora, consecuencias, ¿qué pasó? No, tenemos inestabilidad. Bueno, no fue tan grave, fue muy grave. Pero ahí estamos hablando inclusive de episodios que van más allá de la acción humana. Estamos hablando de la naturaleza. Bueno, estamos contando un eclipse. La subjetividad se nos va por ahí. Pero donde intervienen las personas, en los episodios donde los protagonistas son los seres humanos, y ahí la subjetividad cobra un campo muy importante, muy importante. Entonces, la crónica de tercera persona ha pasado a ser una crónica en primera persona, donde el protagonista adquiere una relevancia singular y donde entran en juego son los prestigios, las orientaciones ideológicas. Por eso es tan importante ser transparente y claro. No importa en la posición en la que uno esté diciendo lo que se dice, sino ser claro y decir, bueno, yo voy a hablar desde este lugar. Claro, yo voy a hablar del Papa desde un lugar muy claro. Quiero que ustedes sepan que yo soy cristiano, que soy agnóstico, que soy ateo, que no comulgo en nada, que estoy en contra de esto, pero es claro porque yo voy a escribir con subjetividad.
de la misma manera en todos los episodios que se narran. Algunos son más sencillos, otros son más distintos. El partido de fútbol que se ve tiene una relación de crónica que cada vez se juega más en la carencia de simbolización. Es difícil de explicarle a la gente lo que está viendo, qué es lo que está viendo, aunque muchas veces... En otros temas es... igual. Claro, para los que nos gusta escribir, que es el tema, en el caso mío, que sigo haciendo columnas, sin duda es un ejercicio de subjetividad, de una mirada muy personal sobre episodios de la vida cotidiana, que uno los analiza, en mi caso, desde un cruce con lo literario y con el arte. Es decir, mis columnas, por ejemplo, en el Diario de la Nación, son una mirada sobre un episodio de la realidad que yo cruzo con la literatura para tratar de entenderlo y descifrarlo, cualquiera sea, ¿no? Busco, normalmente los episodios que me atraen son los de conmoción social, ¿no es cierto? Ciertos epifenómenos, como notas que he hecho sobre el progresismo, el falso progresismo en Argentina, sobre las cuestiones de la fragilidad del relato, lo vacío y carente de sentido de muchas vidas cotidianas. Me levanto a las 6 de la mañana, hago esto y llega el fin de día y nada, y usando imágenes simbólicas que nos da la literatura y demás. Pero siempre son miradas personales. Nada sencillo, y me parece que esto va a meritar varios cafés más, pero por ahora este ya se nos terminó, así que por ahora el mío se acaba de terminar en este momento y quería terminarlo y agradecerte a vos porque siempre Café por Medio se charlan cosas que después, en mi caso, anoto y que bueno, hablé de esto, hablé de aquello, esto está para explorar, lo que tiene lindo el café que siempre deja pendiente otro. Exactamente, gracias, Carlos. No, para nada, al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto.